Ay, papacitos, si yo les contara lo que está pasando en las redes con el caso de Lupita TikTok, no me lo creerían, pero prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es cualquier chisme de pasillo, no, esto es una tormenta de silencios incómodos, omisiones imperdonables y una verdad que muchos quieren barrer debajo del tapete. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me llamó entre susurros y me dijo, tía, tienes que verlo tú, las redes están explotando, pero nadie lo está contando como se debe, y cuando vi las imágenes, los comentarios, las indirectas, las contradicciones, se me enchinó el cuero del coraje, porque esto no es solo el caso de una niña, es el reflejo de un sistema que llegó tarde, que miró para otro lado y que ahora, cuando ya es muy fácil hablar, quiere lavarse las manos como si nada hubiera pasado. Y espérense, porque esto no acaba con la tragedia. Apenas empieza el desfile de justificaciones absurdas, los influencers que quieren colgarse medallas, y las figuras públicas que hablan bonito frente a la cámara, pero que en su momento, brillaron por su ausencia. Así que si tú también estás harto de que nos quieran ver la cara, si quieres saber lo que de verdad está ocurriendo detrás de los filtros, los comunicados fríos y los discursos de plástico, quédate aquí conmigo, porque vamos a mirar cada publicación, cada captura, cada omisión, como si fueran piezas de un rompecabezas maldito. ¡Ay, qué coraje! ¡Qué indignación tan grande me recorre el alma! Vean nada más lo que acaba de salir. Una amiga de Lupita TikTok afirma que Ricardo Medellín la maltrataba y le quitaba todo su dinero. Todo. ¿Y saben qué es lo que más duele? Que esto no se dijo cuando todavía se podía hacer algo por ella. Esto está saliendo ahora, después de los hechos, cuando el silencio ya costó demasiado. ¿Dónde estaban esas voces antes? ¿Por qué hasta ahora se animan a hablar? ¿Qué tan normalizado estaba el abuso, que hasta quienes lo veían de cerca lo dejaron pasar? Porque aquí no hablamos de una pelea de pareja, no señor, esto es un patrón de control, de sometimiento, de uso y descarte. Un caso donde una figura con más poder se aprovecha del brillo y la inocencia de una muchacha que, entre pelucas, bailes y risas, escondía el dolor que pocos se atrevieron a ver. Y vean la imagen, la carita de Lupita, mirando al vacío, como si supiera que algo no andaba bien, pero aún no podía decirlo. ¡Qué dolor! Porque el maquillaje puede cubrir ojeras, pero no las heridas del alma. Y esa mirada, que muchos veían como parte de un personaje simpático, hoy grita una verdad terrible, le estaban robando su dignidad mientras el mundo la aplaudía. ¿Y Ricardo Medellín? Qué conveniente que ahora todos lo señalen. Pero cuando él se presentaba como su manager, como su guía, nadie alzó la voz, porque claro, era más fácil compartir los TikToks y reírse, que detenerse a pensar si Lupita estaba siendo explotada. Esto, papacitos, no es solo un tuit, es una confesión tardía, una evidencia de complicidad silenciosa y una llamada urgente para que dejemos de ser testigos indiferentes. Porque hoy fue Lupita, pero mañana puede ser cualquiera. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 7. ¿Qué te pasa, Lupita? Tranquila. Dale todo. A ver, dime los 7 cuerpos, los 7 huesos. Apaga las manos de que... Los 7 pecados capitales. Dime los 7 huesos del ser humano, los 7 huesos. Lupita, tienes que estudiar ahí. Los 7 huesos que tiene. El cuerpo humano, ¿Sí? el corazón, ¿Ok? el carnívoro. ¿Ok? Capítulo 1. La doble vida de una influencer. El fenómeno de Lupita TikTok, en apariencia, era simple, una joven carismática, con rasgos muy reconocibles, que había logrado conquistar a las masas con sus videos bailando, reaccionando, hablando de manera espontánea, sin filtros, sin pulir la imagen. Su encanto radicaba precisamente en eso, era auténtica. No seguía el molde de la influencer aspiracional, era la voz y la imagen de una clase social que rara vez aparece como protagonista en las redes. Pero lo que pocos sabían, o no querían ver, era que esa figura simpática que arrancaba sonrisas también arrastraba consigo una realidad cruda, áspera, incómoda. Una realidad tan brutal que parecía no encajar con el éxito virtual. Una contradicción que muchos prefirieron ignorar, hasta que fue imposible seguir haciéndolo. Porque Lupita no solo era viral, era también una mujer explotada. Mientras sus videos alcanzaban millones de visualizaciones, algunos hasta con 10 millones de vistas, ella seguía viviendo en una estructura precaria, un techo de lámina, sin piso firme, sin agua potable constante, sin acceso básico a un sistema de salud digno. Y todo esto sucedía en paralelo a que su imagen generaba ingresos cuantiosos a través de Facebook, TikTok y otras plataformas.
¿Cómo es posible eso? Aquí no estamos hablando de una joven que decidió mantenerse humilde, ni de una persona que rechazó la riqueza por filosofía de vida. Estamos hablando de una mujer que no recibía los frutos de su trabajo. Porque sí, Lupita trabajaba, generaba contenido a diario, grababa, se desplazaba, participaba en eventos, ponía el cuerpo, la voz y la imagen para sostener un imperio digital del que, paradójicamente, parecía no tener control. Lo verdaderamente grave no es que viviera con carencias, sino que lo hiciera mientras era usada como marca, como rostro, como contenido rentable por otras personas. Su vida era monetizada, empaquetada y explotada. Pero sus condiciones materiales no mejoraban. Esa es la definición pura de explotación, cuando otros sacan beneficio de tu trabajo mientras tú apenas sobrevives. Y no era un problema aislado. Era estructural. No tenía acceso libre a su dinero. No tomaba decisiones sobre su contenido. No controlaba su entorno. Y todo eso se justificaba con discursos de representación, de apoyo, de familia o cuidado. Pero el resultado era siempre el mismo. Lupita trabajaba como influencer de tiempo completo, y vivía como si estuviera marginada de la era digital. Como si todo su éxito existiera en una nube. Mientras su vida real era puro concreto partido, paredes sin pintura y días sin comida asegurada. Lo más perturbador es que esto no fue un accidente. Esto fue sostenido en el tiempo. Durante años. En 2022 ya había señales claras, ya se sabía que su situación no correspondía a la fama que ostentaba. Pero nadie con poder hizo nada. Ni sus supuestos representantes. Ni quienes la manejaban. Ni las plataformas que se beneficiaban de su contenido. Todos vieron. Y todos callaron. Este capítulo no se trata de hacer un retrato triste. Se trata de enfrentar el hecho de que el sistema de las redes puede permitir que una mujer con millones de seguidores siga viviendo como si no valiera nada. Y más aún, puede permitir que quienes la rodean vivan mejor a costa de ella. Lupita tenía una doble vida. Una en pantalla, donde parecía feliz. Y otra fuera de cámara, donde ni siquiera tenía un colchón digno para dormir estando embarazada. No fue por descuido. Fue por control. Y eso es lo más importante de entender. Capítulo 2. ¿Dónde está el dinero? Una pregunta que lo cambia todo. Hay preguntas que, cuando se hacen en voz alta, desmoronan todo un castillo de apariencias. Preguntas que no se atreven a formular quienes están cómodos con el engaño, pero que son inevitables para quienes aún conservan la capacidad de indignarse. En esta historia, esa pregunta es, ¿dónde está el dinero de Lupita? Porque no estamos hablando de centavos. No es una cuestión de si ganó poco o mucho. Es una verdad matemática, simple y aplastante. Lupita genera dinero. Mucho dinero. Sus videos no solo se vuelven virales por accidente, sino que acumulan cifras de tráfico que cualquier agencia digital envidiaría. Algunos superan los 10 millones de vistas, y eso, en plataformas como Facebook, se traduce directamente en ingresos sustanciales. No especulativos. Reales. Medibles. Pagados. Ahora bien, si ese dinero existe, si las plataformas lo entregan, si hay marcas pagando por promociones, si hay público donando directamente en efectivo y especie, ¿por qué Lupita sigue viviendo como si no tuviera absolutamente nada? Y no hablamos solo de austeridad. Hablamos de una vivienda improvisada, de carencias básicas, de vivir en condiciones que cualquier persona consideraría alarmantes, falta de agua constante, un espacio sin ventilación ni privacidad, comida racionada, y una cama sin colchón digno durante un embarazo de alto riesgo. ¿Qué pasa aquí? Para entenderlo, hay que mirar más allá del contenido y observar el entorno. Lo que se ha señalado, con fuerza y consistencia, es que Lupita no administra su dinero. No lo controla. Ni siquiera lo ve pasar por sus manos. Su entorno cercano, compuesto por su pareja y su manager, sería el encargado de gestionar todas sus cuentas, sus ingresos, sus contratos, sus gastos y, por supuesto, sus decisiones. Y aquí viene el punto clave, no se trata solo de una mala administración. Se trata de una supuesta apropiación sistemática. Porque mientras Lupita duerme en un colchón maltratado, quienes la manejan viven mejor. Tienen comodidades, alimentación garantizada, privacidad, control de dispositivos, cuentas bancarias a su nombre. Es decir, todo lo que ella debería tener, y aún más si consideramos lo que genera, lo tienen otros.
Se le donaron 60.000 pesos para el parto y la maternidad. Se le regaló un viaje a Cancún. Figuras como Karely Ruiz y Dani Flow aportaron económicamente. Y eso, sumado a la monetización diaria de sus redes, debería haberla colocado en una posición mínima de dignidad económica. No lujos. No ostentación. Solo lo justo. Pero ni eso le ha llegado. Peor aún, cuando sus padres, que también viven en condiciones de pobreza, se acercaron a pedir ayuda al equipo que controla sus redes, les dieron 40 pesos. 40. Y lo más alarmante es que, según testigos, lo hicieron con miedo. Como si hablar de más pudiera traerles represalias. Como si ya supieran que había algo que no podían denunciar. Este no es un caso de pobreza. Es un caso de administración con posibles tintes delictivos. Porque cuando hay dinero, pero la persona que lo genera vive en la miseria, no estamos ante una víctima de escasez, sino ante una víctima de apropiación ajena. Aquí el problema no es solo el dinero. El problema es el control absoluto. El que impide a alguien decidir sobre su cuerpo, su salud, su maternidad, su contenido y su ingreso. El que la deja desinformada, desorientada, aislada. Porque el dinero no solo sirve para pagar cuentas, sirve para tener autonomía. Y cuando a alguien se le quita eso, se le quita todo. Y aún hay más. Porque incluso cuando salieron videos mostrando su situación, hubo intentos de ocultar esa realidad. Se maquilló su vida, se usaron otras casas para aparentar una vida más decente ante el ojo público, y se limitaron los contactos con quienes se atrevían a mostrar lo contrario. ¿Por qué tanta insistencia en ocultar su verdadera vida? Porque la verdad incomoda. Porque la verdad arruina el negocio. Porque si el público descubre que su influencer favorita está siendo explotada mientras otros se enriquecen, la estructura se cae. Y eso es lo que este capítulo nos obliga a enfrentar. No es que el dinero no exista, es que lo tienen otros. Y mientras tanto, Lupita, embarazada, frágil, sin acceso a su propia voluntad, continúa siendo el rostro de una marca que la ha convertido en producto, pero no en beneficiaria. La pregunta sigue ahí, palpitando como herida abierta: ¿dónde está el dinero? Y mientras no se responda con pruebas, nombres y acciones legales, todos los que callan serán cómplices. Capítulo 3. El oscuro historial de Ricardo Medellín, cuando el pasado nunca estuvo enterrado. En cualquier historia donde la manipulación se normaliza, siempre hay una figura que representa el control. Un rostro que, ante el público, puede parecer tranquilo, incluso protector. Pero cuando se observa con lupa, cuando se escucha con atención lo que ha dicho, lo que ha hecho y lo que ha evitado explicar, empieza a emerger la verdad. En el caso de Lupita, ese rostro tiene nombre y apellido: Ricardo Medellín. No estamos hablando de un simple esposo. No es una figura secundaria, ni un personaje ajeno a la vida pública de Lupita. Ricardo ha estado presente en casi cada etapa crítica de su carrera como influencer. En cada colaboración, en cada show, en cada contrato, en cada vídeo. Y su papel, aunque algunos hayan intentado pintarlo como el de un apoyo, está lleno de sombras. Porque más allá del vínculo sentimental, hay un elemento imposible de ignorar. Ricardo Medellín tiene un historial que levanta alertas rojas desde hace años. Y no lo dice un expediente filtrado ni una fuente anónima. Lo ha dicho él mismo. En voz alta. En público. En una conversación, al parecer desenfadada, dejó escapar una frase que, para muchos, debió haber sido suficiente para ponerlo bajo investigación inmediata. Yo, cuando tenía 39, me casé con una de 14. Detente un segundo. Léelo otra vez. Un adulto de 39 años, hablando con normalidad sobre haberse casado con una niña de 14. Como si fuera una anécdota. Como si eso no fuera, en sí mismo, una declaración alarmante. Porque detrás de esa frase no hay solo un pasado cuestionable. Hay una estructura de pensamiento. Una idea de que la diferencia de poder, de edad, de control y de madurez puede ser negociada, usada, e incluso legalizada. Y ahora, Ricardo tiene 46 años. Lupita, 22. La diferencia numérica no es el problema. El problema es el patrón. El historial. La continuidad. La búsqueda constante de vínculos con mujeres mucho más jóvenes, más vulnerables, y más fáciles de controlar. Porque si algo ha quedado claro es que Ricardo no ha estado simplemente acompañando a Lupita. Ha dirigido su vida. Ha tomado decisiones por ella.
Ha hablado en su nombre. Ha gestionado, o permitido que otros gestionen, el dinero que ella genera. Ha estado presente en las grabaciones, en los contratos, en los momentos en los que ella más necesitaba un entorno que priorizara su salud. Y en lugar de eso, la ponían a bailar sobre tarimas hasta las 3 de la mañana, estando embarazada. Y mientras ella se debilitaba, él se mantenía firme, dando entrevistas, mostrándose como un esposo protector. Pero, ¿de qué la protegía? ¿De su propia libertad? Lo que esta historia muestra no es un caso aislado de manipulación. Es una estructura donde el pasado y el presente se conectan. Donde una persona que ya antes se había vinculado con una menor de edad, hoy aparece como figura clave en la vida de una mujer que también, desde muy joven, fue absorbida por un entorno de control emocional y financiero. Pero ahora, la justicia por fin ha tocado la puerta. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León ya tiene en sus manos una denuncia directa. No por un escándalo mediático, sino por un hecho concreto, el estado de salud de la bebé de Lupita. Las autoridades no están investigando rumores, están investigando si hubo omisiones, si hubo negligencias, si hubo alguna forma de responsabilidad legal en el desenlace crítico que hoy mantiene a una bebé entubada, con diagnóstico reservado. Y en el centro de esa investigación está Ricardo. Porque, aunque intente mantenerse en la periferia del conflicto, las piezas apuntan hacia él. Porque nadie que haya compartido hogar, control económico, y decisiones médicas con Lupita puede declararse ajeno. Porque cuando vives con alguien, sabes si duerme bien, si come, si tiene acceso a un hospital, si está siendo explotada o protegida. Y si sabías, y no hiciste nada, entonces fuiste cómplice. Y si tú mismo eras quien lo decidía todo, entonces fuiste el autor intelectual y operativo de esa realidad. Aquí no se trata solo de lo que hizo hace años. Se trata de lo que ha permitido, silenciado y facilitado en el presente. Porque si Lupita vive en condiciones inhumanas, si no tiene acceso a lo que genera, si no pudo elegir siquiera cómo vivir su embarazo, es porque alguien le quitó esa autonomía. Y todas las señales apuntan a que Ricardo fue uno de los que tejió esa red de dependencia. No hay que esperar una confesión. No hay que esperar otra entrevista. Los hechos hablan más fuerte que cualquier declaración. Y en este capítulo de la historia, el pasado no está enterrado. Está latiendo con fuerza. Está reclamando que alguien, de una vez por todas, lo nombre como lo que es, una línea de comportamiento que no puede seguir siendo ignorada. Capítulo 4. El embarazo explotado, cuando hasta el vientre se convierte en mercancía. Hay momentos en la vida de cualquier mujer que deberían ser sagrados, intocables. El embarazo es uno de ellos. No importa si eres famosa o no, rica o pobre, viral o anónima. Un embarazo debería ser sinónimo de cuidado, de protección, de tranquilidad. Dejar que una mujer se convierta en madre en un entorno hostil, vulnerable, presionado, es no solo una irresponsabilidad, es una forma de violencia silenciosa. Y en el caso de Lupita TikTok, el embarazo no fue una pausa. Fue una oportunidad más para seguir explotando su imagen. Aquí no hay suposiciones. Hay fechas. Hay testimonios. Hay evidencia de que mientras su cuerpo pedía descanso, atención médica y estabilidad emocional, ella seguía bailando en escenarios improvisados, grabando contenido hasta las 3 o 4 de la mañana, asistiendo a fiestas con luces estroboscópicas, alcohol, humo y desvelo. Piensa en eso por un momento. Una mujer embarazada, y no en las primeras semanas, sino ya con una barriga visible, en un embarazo que luego se confirmaría como de alto riesgo, siendo llevada a fiestas como parte de su trabajo, expuesta a ambientes que, por sentido común, cualquier persona rechazaría para una gestante. ¿Quién permite eso? ¿Quién lo organiza? ¿Quién se beneficia? Porque el detalle no es solo que Lupita estaba en esos lugares. El detalle es quién decidió que debía estarlo. Ella no organizaba esos shows. No cerraba esos contratos. No elegía las horas. No firmaba las pautas publicitarias. Todo eso lo hacía su entorno. Y su entorno, en lugar de decir vamos a cuidar tu salud, decía, graba otro vídeo, haz otra colaboración, súbete a otra tarima. Es el tipo de explotación que no se grita, que no deja moretones, pero que desgasta hasta el alma. Porque mientras el cuerpo de Lupita hacía el trabajo de dos, cargando una nueva vida dentro,
El sistema que la rodeaba seguía exprimiendo cada minuto de su tiempo, cada gesto, cada palabra. El embarazo no la detuvo. Solo fue integrado a la narrativa para seguir generando vistas y dinero. Y no se detuvieron ahí. La estrategia de explotación fue tan cruel que ni siquiera pensaron en reservarle un espacio de salud decente. Con los miles de pesos que había recibido en donaciones, con los millones de vistas acumuladas, con las colaboraciones constantes, no le pagaron una clínica privada, no gestionaron una atención médica especializada, no reservaron un hospital adecuado. Cuando se destapó el caso, muchos se preguntaban, ¿por qué no la atendieron en una maternidad privada si el dinero estaba? Y la respuesta es tan cruda como simple, porque ese dinero no lo estaba usando ella. Lo usaban otros. Para ellos. Para controlar, para callar, para mantener las apariencias. El embarazo fue usado como herramienta de contenido. Como excusa para pedir más donaciones. Como imagen de ternura para redes. Pero en la vida real, Lupita pasaba sus últimos días de gestación sin un entorno seguro, sin condiciones higiénicas, sin nutrición adecuada, sin el descanso que cualquier mujer embarazada necesita. Y cuando finalmente ocurrió lo inevitable, la hospitalización urgente de su bebé, su estado crítico, los estudios para descartar muerte cerebral, los mismos que debieron protegerlas fueron los primeros en intentar señalar a terceros. A los hospitales, a los médicos, al sistema de salud. Pero la pregunta se impone con fuerza. ¿Dónde estaban ustedes cuando había tiempo para actuar? ¿Dónde estaban cuando la veían subir a grabar a las 3 de la mañana? ¿Dónde estaban cuando, en lugar de apoyarla con un médico, la ponían a bailar frente a una cámara? Este capítulo no es solo una denuncia de negligencia. Es una prueba clara de que el embarazo de Lupita fue gestionado como parte de una estrategia de contenido. Se documentó, se monetizó, se usó. Pero nunca se protegió. Y eso, en un mundo justo, tendría consecuencias legales. Porque lo que se hizo con Lupita no fue solo injusto. Fue inhumano. Y lo que se hizo con su bebé, por omisión, por negligencia, por codicia, es algo que no se puede corregir con disculpas públicas ni con justificaciones improvisadas. Aquí alguien convirtió el embarazo en un producto. Y lo hizo sin vergüenza, sin temor, sin límites. Pero la justicia, aunque tarde, ya tocó la puerta. Capítulo 5. Silencio forzado y maquillaje de la verdad, el teatro montado para que nadie sospechara. Cuando una historia empieza a resquebrajarse, los que más tienen que perder no son los que sufren, sino los que se han beneficiado del dolor ajeno. Y en el caso de Lupita TikTok, hubo un momento clave en que su entorno dejó de disimular con descuido. Y empezó a ocultar con intención. Porque cuando las condiciones reales en las que vivía comenzaron a filtrarse, no intentaron corregirlas, intentaron esconderlas. Este capítulo no es de drama gratuito, sino de estrategia. Porque aquí no se trata solo de abandono. Aquí se ve algo más calculado, la manipulación deliberada de la imagen pública para tapar la realidad. Y el primer movimiento fue desconectar a Lupita de quienes intentaban ayudarla sinceramente. Una de esas personas fue su amiga y vecina de años, Vanessa. Una mujer que, al ver el deterioro en la salud, el estado de la vivienda, la falta de ayuda real, decidió grabar un vídeo en el que se mostraban, sin filtros, las condiciones en las que Lupita y su familia vivían. Un testimonio directo. Doloroso, pero necesario. El resultado fue brutal, le prohibieron volver a acercarse a ella. No hubo una conversación. No hubo agradecimientos. Lo que hubo fue un muro. Porque exponer la verdad, aunque sea para buscar ayuda, rompía la narrativa de control. Y en esta historia, la verdad no se podía permitir. Lo que se buscaba era sostener la ilusión de que todo estaba bien, que había una familia que cuidaba, que el manager gestionaba con responsabilidad. Pero si alguien de adentro decía otra cosa, había que silenciarla. Y no se quedaron solo en eso. Pasaron a maquillar activamente la situación. ¿Cómo lo hicieron? Cambiaron el escenario. Literalmente. Cuando se anunció que una figura pública iba a visitar a Lupita, alguien con mucha visibilidad en redes sociales, su equipo hizo algo que, por sí solo, lo dice todo. Trasladaron temporalmente a Lupita a otra casa, una vivienda más limpia, más estable, con mejores condiciones, para grabar ahí. No era su casa. Era la casa de la madre de su esposo, una locación prestada para generar una apariencia digna.
Y así, el vídeo grabado con esa figura pública se convirtió en una puesta en escena. Un escenario falso para proyectar al mundo una imagen manipulada. Para decir, miren, Lupita está bien. Pero no estaba bien. Solo la habían puesto en una vitrina temporal. Después de la grabación, regresó a la miseria. Este tipo de maquillaje no es nuevo. Es viejo como el poder mismo. Pero en redes sociales se vuelve aún más eficaz. Porque basta con un par de videos donde parezca que todo está en orden para que el público olvide, para que se distraiga, para que la presión se disipe. Pero esta vez, no funcionó del todo. Porque ya había ojos atentos. Y porque el contraste era demasiado evidente. ¿Cómo explicas que en un vídeo reciente aparece en una casa decente? Pero un año atrás, y hasta hace unos días, las condiciones eran las mismas que se denunciaron en 2022? ¿Cómo explicas que una mujer embarazada dormía en una cama deteriorada, sin condiciones mínimas de higiene, mientras sus videos sumaban millones? ¿Cómo explicas que, a quienes querían ayudarla de verdad, se les cerraran las puertas? No se puede. No hay forma honesta de explicarlo. Solo se puede ocultar. Y eso fue lo que intentaron. Silenciar a los testigos. Cambiar los escenarios. Dosificar la información. Controlar los discursos. Hasta hacer pasar la explotación como cuidado y la negligencia como decisiones personales. Pero hay un detalle que no calcularon: la dignidad es contagiosa. Y una vez que alguien se atrevió a hablar, como Vanessa, otras voces empezaron a seguir. Empezaron a preguntar, a mostrar datos, a evidenciar contradicciones. Y lo que antes era una sola voz aislada, se convirtió en un eco imposible de silenciar. El maquillaje se empezó a caer. Y debajo no había una historia de amor, ni de superación, ni de éxito. Había una red de control diseñada para monetizar la imagen de una mujer vulnerable, sin dejarle nada. El silencio forzado es una forma de violencia. La mentira sostenida es una forma de abuso. Y quienes lo permiten, son parte de la maquinaria. Este capítulo marca el punto en que todo empieza a descubrirse. Ya no bastan los videos bonitos. Ya no bastan las justificaciones. Lo que viene después es aún más delicado: la intervención de la justicia. Capítulo 6. El despertar institucional, cuando el espectáculo se convierte en expediente judicial. Durante mucho tiempo, el caso de Lupita TikTok fue tratado como eso, un espectáculo. Una historia más dentro del universo de las redes sociales donde todo parece anecdótico, pasajero, exagerado. Pero hay un momento, siempre lo hay, en el que la línea que divide lo mediático de lo legal se borra. Cuando ya no basta con justificar lo evidente, ni con borrar comentarios o bloquear a los críticos. Cuando la realidad se impone con tanta fuerza, que el Estado se ve obligado a intervenir. Ese momento llegó. Y llegó con fuerza. Porque no estamos hablando de una simple denuncia hecha en redes sociales. Estamos hablando de una intervención directa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a partir de hechos muy específicos y documentables, el estado de salud crítico de la hija de Lupita, y las condiciones materiales en las que esta madre primeriza fue llevada a vivir, y a dar a luz, sin el mínimo cuidado médico adecuado. El detonante fue claro: la bebé de Lupita fue hospitalizada en estado grave. Y lo que en un principio fue tratado como un drama íntimo, como un accidente o una fatalidad, pronto reveló una secuencia de hechos que no podían seguir pasándose por alto. Un embarazo de alto riesgo. Jornadas de trabajo hasta la madrugada. Falta de supervisión médica. Nacimiento en condiciones precarias. Y, después, una recién nacida entubada, con sospecha de muerte cerebral. ¿Accidente? ¿Negligencia? ¿O consecuencia directa de una cadena de omisiones? Eso fue lo que las autoridades comenzaron a preguntarse. Y las respuestas llevaron directamente a dos personas. Ricardo Medellín, esposo de Lupita. James Flores, su manager. Ambos han sido señalados como las figuras que tenían el control absoluto sobre su entorno. No solo decidían sobre el dinero. También, y esto es clave, tomaban decisiones sobre sus horarios, sus actividades, sus grabaciones, sus eventos. Y si tú tomas decisiones sobre lo que alguien hace con su tiempo, especialmente durante un embarazo delicado, también asumes responsabilidad sobre las consecuencias. Eso es lo que la Fiscalía está investigando.
Y no es solo una carpeta abierta para simular justicia. Hay hechos firmes detrás. El 29 de abril, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes presentó una denuncia formal. Se solicitó una evaluación médica y psicológica a Lupita, con el fin de determinar si está en condiciones de tomar decisiones por sí misma. Se investiga la administración de su patrimonio, la procedencia y destino de las donaciones, y el uso del dinero generado por sus redes sociales. Se está trazando una posible línea de explotación laboral, financiera y personal, agravada por el contexto de maternidad vulnerable. Y aquí entra otro punto clave: el testimonio público ya no es el único que importa. Ahora hay peritos, informes médicos, dictámenes psicológicos, autoridades de protección a menores, y posiblemente incluso organismos de derechos humanos monitoreando el caso. Porque si se determina que Lupita no estaba en control de sus decisiones, entonces lo que muchos querían vender como libre elección se convierte legalmente en explotación agravada. Y si se prueba que hubo negligencia deliberada o negligencia por omisión en el embarazo, en el parto o en los cuidados posteriores, entonces ya no estamos hablando de errores. Estamos hablando de delitos. Y aquí no se trata de moralismos. Se trata de derecho. De tipificaciones penales. De responsabilidades civiles y penales. De custodias, ingresos y, posiblemente, penas de prisión. El despertar institucional no vino por presión social. Vino porque la gravedad del caso rebasó los límites de la viralidad. Porque una bebé podría perder la vida. Porque una madre vive en estado de abandono mientras sus redes generan miles de pesos. Y porque hay antecedentes, como los ya mencionados de Ricardo, que no se pueden ignorar. Este capítulo marca un cambio radical en el relato. Ya no se trata de indignación. Se trata de pruebas. Ya no basta con decir yo la cuido. Hay que demostrarlo con hechos. Ya no alcanza con justificar el pasado. Hay que rendir cuentas ante el presente. Y mientras los abogados hablan, las denuncias avanzan, los medios reaccionan. Lupita sigue en el centro de una historia que nunca eligió protagonizar. Una historia que, ahora sí, ha salido del mundo de los videos para entrar de lleno al mundo de los tribunales. Y aquí, papacito. La ley no edita, no filtra, no perdona. Cuando el silencio también se convierte en abuso. ¡Ay, papacitos! Ahora que ya recorrimos paso por paso esta historia tan amarga, tan brutal y tan reveladora, lo único que puedo decirles es esto: si esta tragedia no nos despierta, entonces nada lo hará. Lo que le pasó a Lupita TikTok no fue producto del azar, ni de la mala suerte, ni de un mal día. No. Fue el resultado de una maquinaria entera de abuso sostenido. Una estructura que la fue aislando, que disfrazó de cariño lo que era control, que llamó representación a lo que era saqueo. Y todo eso mientras nosotros, como sociedad, mirábamos, compartíamos, comentábamos. Pero no hicimos nada. Porque sí, la culpa más grande la tienen quienes se enriquecieron con su imagen mientras ella dormía sobre un colchón destruido. Pero tampoco podemos fingir que esto ocurrió en la oscuridad. Ocurrió frente a millones. Lo vimos en vivo. Y lo dejamos pasar. Le fallaron las plataformas, que monetizan pero no protegen. Le fallaron los medios, que la usaron como contenido sin cuestionar el trasfondo. Le fallaron sus representantes, que controlaron su dinero, su tiempo y su cuerpo. Y le fallamos nosotros, por romantizar su pobreza como si fuera parte de su encanto. Pero ya basta. Esta historia tiene que marcar un antes y un después. Porque si permitimos que Lupita sea una más en la lista de quienes lo dieron todo y recibieron miseria, entonces también somos parte del problema. Porque la verdadera violencia no siempre grita. A veces se disfraza de rutina, de contrato, de agenda, de cariño. Y tú, que estás viendo esto, ya no puedes decir que no sabías.